Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soster Z y les doy la bienvenida a otro episodio donde pues hablaré de cosas que me interesan y pues este es el episodio 138 de Poco Común, así que pues empecemos de una vez con el audio de intro. Y bueno, este va a ser un episodio más de un tema más personal y más de opinión, de dar mi opinión mucho más personal de un tema que es un tanto general en cuanto al contenido que se crea, que últimamente se crea en internet sobre lo que son temas o de nostalgia o retro. Pongámonos en contexto. Bueno, el tema en sí va a ser el tema es sobre el sesgo que hay sobre la información o la opinión que se da sobre contenido que tiene que ver con cosas de cierta época, que se hable de cosas del pasado. Poniéndonos en contexto, actualmente hay como que cierta moda y cierta afinidad en internet en general de hablar mucho de temas retro, dígase modas del pasado, videojuegos retro, programas de televisión de los 80s, 70s, ¿qué otra cosa? Música, también música de antaño, y muchas otras cosas que tienen que ver con el modo de vida y la cultura popular que se tuvo en épocas anteriores. Mucho no, bueno, mi muletilla, perdón, disculpen. Bueno, en sí lo que estoy mencionando tiene que ver que, bueno, está de moda obviamente hablar mucho de esos temas y a mucha gente les interesa. Yo agradezco tanto que esté de moda eso porque también pues soy muy aficionado y muy consumidor de cosas que hablen sobre lo retro, lo de épocas en que yo fui niño, y pues en este caso más que nada la diferencia es que si bien por lo mismo de que está de moda ya mucha gente habla de este tema, incluyendo personas que originalmente no estaban interesadas en el tema o no ni siquiera estaban informadas que tuvieran conocimiento sobre este tema. Entonces pues hay contenidos de todo tipo, tanto por gente muy especializada que conoce mucho el tema, como gente que pues por moda simplemente mete un wikipediazo o saca información de alguien que ya además la publicó, o en el peor de los casos pues ven muy superficialmente información y con un tanto de percepción propia de lo que eran las cosas de cierta época. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahorita hay muchos canales de videojuegos que hablan pues obviamente de videojuegos actuales, pero hay algunos canales especializados de videojuegos que de repente meten cápsulas que hablan sobre algún juego retro. Pero bien, dentro de estos canales no todos los canales tienen gente pues con suficiente edad para recordar mucho de los temas o de los videojuegos que se consumían o que se jugaban en antaño. Entonces muchas veces personas que son de generaciones actuales, porque pues es el tipo de equipo que tienen en ese
en ese sitio, en ese canal, pues no tienen la experiencia o el conocimiento de muchos videojuegos de antaño. Entonces muchas veces lo que tienden a hacer es, en el mejor de los casos, un buen trabajo de investigación, pero en el peor de los casos pues se dedican a replicar la información o recrear la propia percepción muy artificial de lo que fueron los juegos viejos, lo que era popular, lo que se publicó en cierta época y que falló, o porque los desarrolladores hicieron los juegos como los hicieron, o si ciertos juegos fueron más populares en ciertas plataformas y otros menos populares, sin entender mucho el contexto. Como digo, agradezco que se haga pues este tipo de contenido, pero hay que tener en cuenta que debido a que muchos de los que hacen contenido para internet actualmente, pues obviamente la mayor proporción de gente que hace contenido para internet, dígase videos o artículos o publicaciones en redes sociales, pues son obviamente en su gran mayoría gente más joven, digamos que nacieron después sobre todo en su gran mayoría, que nacieron después del 2000 y en menor proporción los que nacieron en los 90s. Esto afecta un poco la percepción porque, por un lado, muchos de los que hablan sobre cosas de los 90s, de los 80s, siendo tan jóvenes, pues obviamente no tienen ningún recuerdo de cómo fueron estas épocas, sino más bien un estereotipo, una idealización de cómo imaginan cómo eran las cosas. Y por otro lado, los que nacieron en los 90s tienen un recuerdo muy vago de cómo fueron las cosas, porque pues ellos recuerdan las cosas siendo muy pequeños de los 90s. Y obviamente si hablan de los 80s, pues no tienen prácticamente recuerdos de esa época. Entonces, pues mi queja o mi observación es que hay que tener mucho cuidado al consumir contenido o leer el contenido que ofrecen personas que hablan sobre cosas retro. O sea, no estoy en contra de que hablen sobre cosas retro, pero hay que tener cierto reserva en cuanto a que, pues a final de cuentas, así que eso no es culpa de ellos, pues simplemente es porque ellos no vivieron en la época. Pues hay cosas de las que hablan de temas retro que ellos desconocen exactamente cómo sucedieron, cómo se dieron, que en qué contexto se dieron sobre todo. Entonces muchas veces tienden a estereotipar e idealizar las épocas y los contextos en que se dieron las cosas. Digamos, un programa de televisión que salió en los 80s, por lo regular lo estereotipan con esos temas musicales pop ahí bien alegres, bien pegajosos y todo eso, y donde todo el mundo en los intros sonríe, y donde todas las historias son exageradas, tienden a ser telenovelescas o muy policíacas, muy de acción exagerada o cosas así, y muchas veces no entienden o no se imaginan que hubiera contenido o programas de televisión que se salieran de esta fórmula. Y también muchas veces no entienden por qué es que se hacían como se hacían muchos de esos programas de televisión y qué percepción también tenía la gente cuando veía estos programas de televisión. También pues que tiene que ver mucho con el estilo de vida que se llevaba en los 90s. Recordemos que en esa época, por ejemplo, pues todavía estaba muy fuerte el tema de la Guerra Fría. En el caso de Estados Unidos, que eran los que producían muchas series de televisión, pues tenían una postura un tanto más conservadora debido al gobierno
que prevalecía en ese entonces, y donde pues había cierta prosperidad y pues estabilidad económica, propiciada por esta postura un tanto conservadora que muchos apoyaban, y eso se veía reflejado en el tipo de contenido que se producía. Digo, esto es un ejemplo. Entonces, muchas veces cuando uno vea descripciones u opiniones de videojuegos, por ejemplo, modas que se tenían en la época, programas de televisión, películas, música, etcétera, siempre vale la pena que, aparte de que uno vea la perspectiva de alguien que hizo, pues, si bien que bien que lo hagan trabajo de investigación, siempre hay que tener un poquito de duda y de vez en cuando consultar el poco contenido que luego podemos producir los que somos pues más viejos, de mayor edad, que por lo regular vivimos esas épocas, para dar una perspectiva, un contexto más pues más global y más conectado con todo lo que sucedía en el momento. De alguna manera les ayuda a entender por qué las cosas y cómo es que se dieron, porque muchas veces, aunque no lo quieran, muchos de los que no vivieron en esa época pues van a emitir muchas cosas que se dieron en el mismo momento en que se dio cierto suceso, o apareció cierta serie de televisión, o apareció cierto videojuego, o diferentes cosas. Por ejemplo, y es una observación, porque otro ejemplo, o una forma de ver similar a este sesgo de opinión que le quita algo de objetividad, el que pues no tengan la visión completa de qué sucedía concurrentemente en la misma época, en el mismo momento que se lanzó ese videojuego, que se estrenó o se transmitió esa serie de televisión, que se presentó cierta moda. Y por ejemplo, también otro y esto se puede comparar a la perspectiva que luego dan los que hacen videos, por ejemplo, en Estados Unidos, que hablan sobre tecnología, sobre moda o cosas así, porque hablan mucho desde su propia perspectiva y muchas veces tiene una perspectiva miope, porque hablan como si lo que sucedió en su región, en su país específicamente, hubiera sucedido igual en otros lugares del mundo, pero como es un fenómeno local, mucho de lo que se dio, pues no conocen cómo es que se dieron las cosas en otros países. Entonces es difícil que lo que ellos digan sea verdad para todos en la misma época. Un ejemplo por mencionar es el de aquel suceso que se dio cuando la consola del Atari 2600, pues la compañía Atari en general tuvo muchas pérdidas y se fue a la quiebra, o casi a la quiebra, debido a que se saturó el mercado de Estados Unidos de videojuegos, de malos videojuegos que no se vendían, y una sobreproducción que pues no se podía vender, y consolas que ya no, a mucha gente no le interesaba, y muchos de los que hacen publicaciones sobre este periodo de la época dicen como el crash de los videojuegos de los 80s y por culpa del videojuego de E.T. Y ahí hay varios errores en esas aseveraciones, porque por un lado el videojuego de E.T. no fue el culpable exclusivo de que la industria de los videojuegos en Estados Unidos se fuera a pique.
Y eso fue para la industria de los videojuegos caseros, los que vendían consolas de videojuegos caseras, porque sin embargo se seguían produciendo arcades, videojuegos para arcade. Eso como que no resultó casi afectado. Eso por un lado. Por otro lado, este suceso, como he estado recalcando, solo se dio en Estados Unidos. En otra región del mundo ni nos enteramos de este suceso, ya que por ejemplo Japón pues simplemente seguía por su lado con sus fuertes compañías desarrolladoras de videojuegos, pues haciendo videojuegos para arcade, surgiendo compañías que hacían videojuegos para computadora, y pues estaba surgiendo y estaba empezando a ganar impulso el Famicom. Entonces pues obviamente a ellos ni les afectó ni se enteraron de este suceso, porque a final de cuentas el Atari casi ni se vendía en Japón, y pues ellos eran autosuficientes en cuanto a creación de videojuegos. Entonces los videojuegos que se creaban en Estados Unidos casi no llegaban a Japón, y pues a ellos ni por enterados de las compañías desarrolladoras de videojuegos y de consolas caseras de Estados Unidos. Entonces, nada más para que vean lo que es tener pues la información incompleta de un tema. Y pues esto fue una comparación para que vean que, por ejemplo, si alguien habla de una época, muchas veces, quieran o no quieran, a veces tienden a estereotipar y a idealizar ciertas situaciones o ciertas épocas. Por ejemplo, cuando hablan de la época de los 80s, de las modas de la música, ya hay como que cierto estereotipo de que hay de, por ejemplo, que el uso de hombreras, que bueno, eso sí fue generalizado en la ropa, en la ropa más popular, perdón, lo de que pues toda la música popular en los 80s tendía a ser muy similar, ropa, música pop de cierto tipo, o por ejemplo si era rock o metal, era también glam rock o cosas así, y que todos los 80s fue la música muy similar. Pero ese es un sesgo de información, de conocimiento, porque pues como muchos sucesos en el tiempo, pues hubo cierta evolución en lo que se generó musicalmente. Por ejemplo, a principios de los 80s, pues la música todavía estaba muy influenciada por lo que fue pues la gran popularidad de la música disco de los 70s, y pues por los remanentes de lo que era fue el rock de los 70s, y un tanto pues los sonidos de sintetizador que se empezaron a crear en la música en los 70s. Y así que a principios de los 80s, por ejemplo, teníamos música que era más similar a la música disco. Por ejemplo, en los 80s, a principios de los 80s, salieron las canciones de este grupo musical llamado Lip Sync, del que canta las de Funky Town y Designer Music, que si la escuchan suena mucho a disco, y hasta uno se imagina que esa música es de los 70s, pero es de principios de los 80s. Entonces, pues a principios de los 80s, la música si bien tendía a parecerse a la de los 70s. Y ya para mediados de los 80s, la música empieza a cambiar y empieza a tener pues el sonido que muchos identifican de los 80s. Estas percusiones sobresaturadas que se sobrefiltran, ese psh, 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 no me acuerdo, es que hay varios videos que explican percusión que usaban en los 80s, el uso diferente de los sintetizadores, la introducción de las primeras formas más
famosas y populares del rap, porque si bien el rap ya existía desde los 70s, pero en los 80s fue donde ganó notoriedad y pues y mucho de la estética visual que se manejó en MTV cuando pues se lanzó en un inicio, con un ejemplo, por ejemplo los primeros videos musicables que hubo, como ¿cuáles eran? El de We Build the City, ¿qué? Video Kill de Radio Star, la de Dire Straits, que no me acuerdo cómo se llamaba, ese video con animación 3D, bien rudimentaria. Entonces pues hay mucho color neón o fluorescente, brillante, y con diseños aquí medio abstractos de triángulos, circulitos y líneas y cosas así. Y por ejemplo el diseño de los aparatos electrónicos de color negro con naranja o con rojo, que fue toda esta estética muy característica y que estereotipan mucho con los 80s por esta estética. Sin embargo, ya para la segunda mitad de los 80s, pues cambió mucho, evolucionó mucho la música. El pop se hizo un tanto más complejo e incluso hubo como que se enriqueció con sonidos electrónicos y con rock. Entonces fue un pop muy diferente a lo que, pues sí, se escuchaba muy diferente a lo de mediados de los 80s, y ni digamos del rock, que pues ya daba sus primeros vistos de lo que después sería la música de metal de los 90s y lo que sería el grunge, y pues también música electrónica, que después pues generaría lo que fue el rap de principios de los 90s, y también lo que fue la música dance ya para los 90s. Y entonces pues se ve esta evolución, y es algo que muchas veces los que hablan de esta época, por ejemplo, pues no tienen en cuenta, y como que generalizan y ven esta época como una misma formato, misma estética, mismo tipo de música a lo largo de toda la década, y que así como que de repente termina la década, se da el cambio, pum, así de trancazo, y pues es algo que pues tienen que tomar en cuenta. Y pues mi recomendación, como ya dije, fue que cuando a lo mejor tengan la duda de lo que hablan de ciertas épocas sea correcto, siempre es bueno buscar una segunda opinión, y buscar sobre todo la opinión de alguien pues más viejo, que pues haya vivido esa época y que hable del tema también un poco, que para complementar. No digo y no descarto que pues vean esos videos que hablan sobre todas estas cosas que existieron en los 80s, 70s, 90s, etcétera, pero siempre pues tengan en cuenta que si quien está hablando desde esa época está hablando desde una perspectiva amplia, o está basándose mucho en clichés y estereotipos que se tienen de esa época. Entonces pues nada más para pues es una observación que quería hacer, porque pues ahora con eso de que ya medio mundo hace contenido retro, pues siempre hay que tener cuidado con aquellos que pues lo hacen por simple moda, y que hablan, como suele ser con muchas cosas de internet, hablan de temas sin tener conocimiento completo o bien investigado, y aquellos que
pues hablan desde su propia experiencia, de lo que han visto, de lo que han vivido, y pues también distinguir de aquellos que también hicieron pues mucho trabajo de investigación, y de hecho se aprecia mucho cuando realmente hacen trabajo de investigación, porque incluso a veces llegan a sacar pues información que nosotros en la época a lo mejor no desconocíamos o no se mencionó mucho por, no sé, por censura o porque los que fueron protagonistas del evento pues en su momento no quisieron mencionar esta información, y que con el tiempo a lo mejor pues deciden decir cosas que en la época no quisieron decir. Por ejemplo, se me ha hecho muy interesante un tipo que últimamente hace entrevistas a músicos de los famosos músicos de los 80s, y luego les hace preguntas sobre cómo hicieron ciertas canciones, y hasta les pregunta de ciertos mitos o ciertas situaciones que se quedaron al aire o que la gente pues no está segura que cómo se dio la situación. Y pues ya con el paso del tiempo muchos de estos artistas pues ya de alguna manera como que digirieron la situación o el evento del que mencionan, y pues están más dispuestos a hablar con franqueza y de forma más abierta de muchas cosas. Entonces pues incluso hay quienes crean contenido que no vivieron en la época, pero que hacen tan buen trabajo de investigación que incluso es más valiosa la información que ellos aportan de la que pues uno podría tener por haber vivido en esa época. Entonces también digo, lo menciono como contrapunto para que vean que no estoy en contra de que se haga contenido sobre cosas retro, pero que simplemente pues hay que tener cuidado con aquellos que solo lo hacen por moda, por simplemente atraer la atención de un público que ahorita está volteando pues a ver estos temas, este tipo de contenido, y que pues para ellos no es tema que normalmente ellos tocarían. Y bueno, pues creo que con esto espero que haya quedado claro un tema que a lo mejor es un tanto abstracto, un tanto que no cuesta trabajo explicar, pero espero que mis ejemplos les hayan dado un poco de información. Y bueno, y pues también mucho de mi podcast es una de las cosas que también pretende complementar la información, porque si bien muchas veces no soy un experto en muchos de los temas que a lo mejor toco, pero siempre aporto en esos temas en los que no soy tan experto, aporto mi experiencia de lo que conocí, de lo que viví, de haber visto, consumido este contenido o este tipo de cosas como alguien que vivió en esa época. Y pues espero que les guste este tipo de temas. Bueno, ya con esto pues voy cerrando este podcast, así que vamos al audio para el cierre. Y bueno, este fue entonces el episodio 138 de Poco Común. Y como de costumbre, pues les agradezco mucho que hayan escuchado este audio, que hayan visto el video si es que lo vieron en el canal de YouTube de la Nerulería, y también si lo descargaron, y mejor aún y más aún les agradezco si lo compartieron. Y bueno, pues nada más mencionar los que dejaron sus likes en las diferentes plataformas donde se publicó este audio, este contenido, empezando por Evox, donde dejaron su like God21, Alan Marcells, Jorge Adrián Cruz,
Ben, que él pues creo que casi no lo había visto antes o no recuerdo haberlo visto antes. Gracias, y de hecho gracias por sus comentarios, ahorita los menciono. Y Yuki Soto en Evox, que Ben de hecho dejó como comentarios. Gran episodio muchachos, directo al tema, saludos. Supongo, y fue pues sobre en el podcast de las series animadas de Marvel de los 60s. Y dice también, postdata, siempre todo es mejor si el ending lo toca Roxette. Jaja. Sí, porque en la versión de audio pues puse como cierre una canción de Roxette. Entonces, pues gracias. Y pues sí, en la época de hecho yo fui muy fan de ese grupo. Y pues guardo ese aprecio por esa música. Y bueno, y agradecer a ver, ¿quién dejó su like? No, bueno, esta vez no dejaron like en Facebook, pero bueno, ahí está. Y pues nada más, les recuerdo que este podcast se publica el audio en iVoox, obviamente, y de ahí a pues las principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart Radio, TuneIn. Entonces, para que lo busquen en esas apps y en esas plataformas. Y pues también que este podcast pues se publica en los espacios de la Nerdulería, Facebook, así encuentran Nerdulería, Twitter, @nerdulería, correo nerdulería@gmail.com por si quieren mandar también correo, y también si quieren dejar comentarios en la Nerdulería, en la publicación del podcast, también ahí suelo leer si dejan algún comentario, aparte de los comentarios que dejan en iVoox. Y pues también los comentarios que dejan en la página en el canal de YouTube de la Nerdulería. YouTube, el canal es Nerdulería, y de hecho dejaron comentarios. Espérenme, porque tuvo comentarios de hecho de un podcast anterior. Sí, fue en el de Is, a ver, que fue de sí, de los amigos de cómics aquí y ahora, de este canal de YouTube, para que lo chequen, que comenta sobre comentarios como siempre, gran capítulo, gracias por el comentario en el video de Is, de los juegos de Is 1 y 2. Y bueno, y también les recuerdo que tengo pues streams en vivo los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, en mi canal de Twitch, SocerZ, también para que pues me acompañen en vivo a estos gameplays, y también que estos gameplays y muchos otros videos los tengo en mi canal de YouTube, SocerZ. Y por cierto, una disculpa por el domingo pasado, que fue 2 de mayo, que no tuve stream, aunque lo había anunciado, debido a que pues el OBS, el Streamlabs OBS, me hizo jalar si no me dejaba streamear. Afortunadamente, eventualmente ya al siguiente día ya lo resolví, pero bueno, fue andarme quebrando la cabeza para ver qué había salido mal, que no me dejaba streamear, y les quedé de ver ese juego. Pero bueno, ahí está, nada más el comentario. Y bueno, yo soy SocerZ, gracias por acompañarme. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la podcastería, donde pueden encontrar podcasts de muchos tipos, para que en Facebook busquen podcastería, y también es parte de Encode o Encode, también en Facebook, también otro colectivo de podcasters, donde también pues pueden buscar podcasts similares a este o muchos otros
contenidos variados, también pues para que los chequen. Y gracias entonces por escuchar este audio. Nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense.